Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de GeoGebra Clips. Esta es la segunda parte de nuestra serie de construcción de animaciones en GeoGebra. Ya en nuestro primer video habíamos visto cómo se construía un cuadrado a partir de uno de sus lados utilizando solamente la rotación, condicionales y un deslizador. Pues en esta ocasión vamos a introducir una nueva transformación que es la homotesia, que en pantalla es la que nos permite ver cómo se construyen estos segmentos que van desde uno de sus extremos hasta el otro creciendo, que se van estirando. Eso es lo que vamos a hacer con la homotesia, y la vamos a utilizar también con la rotación, que pues ya la conocemos, para hacer cada vez animaciones mucho más complejas, mucho más elaboradas y que pues estéticamente sean mucho más ricas. Para hacer nuestra construcción de las rectas tangentes a esta circunferencia a partir de este punto, lo primero que tenemos que hacer es saber cuántos pasos va a tener nuestra animación. Es decir, al momento de crear nuestro deslizador tenemos que saber cuáles van a ser estos valores que le vamos a dar, el máximo y el mínimo. Entonces para ello hay que entender cuántas etapas, cuántas fases va a tener la animación que queremos construir. Esta animación que queremos construir el día de hoy tiene solamente tres partes. A partir de la configuración inicial, en la cual tenemos una circunferencia con su centro y un punto exterior a esta, en la primera animación lo que hace es construir el segmento determinado por estos dos puntos. En un segundo momento, una segunda parte de la animación, lo que hace es construir la circunferencia para la cual ese segmento es diámetro. Y finalmente, a partir de las intersecciones entre ambas circunferencias, se construyen las rectas determinadas por estos puntos de intersección que se convierten en los puntos de tangencia y el punto exterior. Y de esta forma pues tendríamos las rectas tangentes a la circunferencia que contienen a este punto que es externo a la circunferencia. Habiendo visto ya cuántas etapas va a tener nuestra animación, entonces vamos a construir un deslizador que por defecto se va a llamar A, no importa que se llame de esta forma. Y el valor mínimo que le vamos a colocar es 0 y el máximo que le vamos a colocar es 3, pues porque ya vimos que va a tener tres partes nuestra gran animación que queremos construir. Como incremento vamos a colocar 0,01 o inclusive 0,001 para que se vea un poco más fina la animación que se vaya a construir. Vamos a dejar un número, no vamos a escoger ni ángulo ni entero, sino un número. Vamos a darle OK. Y pues bueno, aquí ya está nuestro deslizador. Ahora lo que vamos a hacer es que, como pudimos ver anteriormente, pues parte de las animaciones que vamos a realizar se van a realizar a través de rotaciones, donde vamos a utilizar por ejemplo la construcción de la circunferencia. Entonces para ello hay que ya tener claro pues cómo funcionan las rotaciones y cómo se puede rotar, hacer una animación a través de la rotación con ayuda del deslizador. Y para ello pues bueno, voy a dejar aquí arriba una etiqueta con el primer video de esta serie en la que explico cómo con el deslizador se crean animaciones en las que se utiliza únicamente la rotación de objetos geométricos. Pero la otra rotación que vamos a utilizar, la otra rotación no, sino la otra transformación que vamos a utilizar para crear nuestra animación va a ser a partir de lo que se conocen como homotesias. Entonces, para entender cómo funcionan las homotesias, qué es una homotesia principalmente, de una manera un poco sencilla, sin mucha formalidad, pues vamos entonces a ver en qué consiste esto para luego ver cómo la podemos utilizar acá en nuestra gran animación. Es una transformación geométrica en la que tú a partir de dos puntos y un escalar, un número real positivo, obtienes un tercer punto. Ahora, ¿cuáles son las condiciones y cómo funciona la homotesia? Es muy sencillo. A partir de los puntos dados, que son en este caso el punto fucsia y el punto verde, el punto fucsia lo vamos a llamar el centro de homotesia, va a ser como un punto referente. Y entre esos dos puntos dados pues hay una distancia dada que es una distancia x. Y vamos a suponer que ese valor dado, ese escalar dado va a ser 4. Esto significa que el punto que vamos a obtener a través de la homotesia va a ser un punto cuya distancia con respecto al centro de homotesia va a ser 4 veces más grande que la distancia que hay entre el centro de homotesia y el otro punto dado, que en este caso es el de color verde. Entonces la homotesia lo que permite hacer de alguna forma un poco más sencilla es construir puntos que estén a 2 o 3 o 4 veces más la distancia más grande con respecto pues a la distancia que hay entre los dos puntos dados originalmente.
Pero el valor escalar no tiene que ser necesariamente mayor a 1, puede también ser menor a 1. Y entonces, por ejemplo, acá vemos lo que ocurriría si yo tomara un escalar de 4x. Ese sería un punto si tomara un escalar de 3x, un escalar de 2x. Pero también si el escalar es menor que 1, por ejemplo cuando el escalar es de 0,5, pues lo que hace es tomar un punto que esté a la mitad de la distancia con respecto pues a la distancia que hay entre el punto fucsia y el punto verde. También si tomara como escalar 0,25, pues sería un punto que esté a una cuarta parte de la distancia de lo que está el punto fucsia y el punto verde. Ya habiendo visto cómo funciona la homotesia, pues entonces vamos a mirar cómo vamos a utilizar tanto la rotación como la homotesia para hacer la construcción animada de las tangentes a la circunferencia por el punto externo. Entonces lo primero que vamos a hacer, la primera parte de nuestra animación, era construir ese segmento determinado por el punto A y por el punto C. Para ello vamos a utilizar pues ya la homotesia. Entonces la forma en que se utiliza el comando de homotesia: escogemos la herramienta, seleccionamos primero no el centro de homotesia, sino el segundo punto, que en este caso será el punto C. Y vamos a seleccionar así el punto A, que es el centro de la homotesia, porque lo que queremos hacer es un segmento que empiece su desplazamiento desde A y que termine en C. O sea, un segmento que vaya creciendo desde A y que vaya hasta C. Entonces picamos primero en C, luego picamos en A y me aparece siempre una ventanita emergente que me dice cuál es el factor, la escala, ese valor escalar que queremos utilizar. Como no es un valor fijo, sino que es un valor dinámico que se controla a través del deslizador y queremos ver que el segmento vaya creciendo, pues no podemos colocar un valor constante. Entonces vamos a colocar pues algo en función de A. Pero como A es un deslizador que va desde 0 hasta 3 y con el intervalo de 0 a 1 queremos únicamente en la primera parte de la animación construir este segmento que va a ir desde A hasta C, pues vamos a trabajar con condicionales. Va a ser la misma estrategia que utilizamos en nuestro primer video, donde explicaba yo cómo utilizar distintas partes del deslizador, distintos intervalos, para construir distintas partes de la gran animación. Entonces sí, eso no lo hemos visto, sería muy bueno que viéramos ese video antes para entender un poco cómo yo utilizo los distintos intervalos de un deslizador para realizar distintas partes de una animación. Entonces en este caso voy a utilizar un condicional y el condicional lo que va a decir es lo siguiente, que si A es menor o igual a 1, eso significa, pues sabiendo que el deslizador arranca en 0, entonces va a ser para todos los valores de A comprendidos entre 0 y entre 1, incluyendo al 1. En ese caso yo quiero que el factor de escala, el escalar, que vaya a utilizar para esta primera homotesia sea el mismo valor de A. En ese caso A va a tomar valores entre 0 y entre 1. Significa que el segmento que se vaya a construir, la distancia, la longitud de ese segmento, por mucho va a ser igual a la distancia que hay entre A y C. No va a ser más grande, va a estar siempre comprendido entre estos dos puntos, ese segmento que voy a construir. Y ahora en el condicional voy a colocar lo que pasaría en el si no. Entonces lo que estoy diciendo hasta ahora es que si el valor de A es menor o igual a 1, entonces que tome a A. Y en caso contrario, pues en caso contrario ya es estrictamente para valores mayores a 1, pues voy a decir que el factor de escala sea 1. ¿Qué significa eso? Que cuando el deslizador ya esté por acá en 1,1, en 2, en 2,8 y llegue hasta 3, significa que ya va a estar realizando las otras partes de la animación. Por lo tanto, la primera parte de la animación ya tiene que haberse realizado, así que el segmento ya se tiene que haber construido completamente. Por lo tanto, asumo yo que en ese caso, en ese intervalo que va desde 2 hasta 3, desde 1 hasta 3, perdón, entonces va a tomar ya una animación totalmente hecha para que el segmento quede por completo ahí en pantalla. Vamos a darle OK. Aquí me aparece un punto llamado C', pero si yo muevo el deslizador desde 0, me puedo dar cuenta cómo empieza el punto a desplazarse desde A hasta C, mientras el deslizador toma valores entre 0 y entre 1. Y que cuando ya A toma valores mayores a 1, pues el punto C se queda en esa posición. Ahora, como lo que yo quiero es un segmento, pues lo que voy a hacer es construir este segmento
Y cuando construya el segmento y vuelva el deslizador al inicio y lo empiece a mover, pues veré cómo el segmento empieza a crecer y llega hasta ahí. Y el segmento ya no desaparece, se queda por completo ahí. Y en este intervalo, desde a igual a mayor a 1 hasta 3, entonces lo que va a hacer es las siguientes partes de la animación sin que el segmento inicial que he construido se desaparezca, sino que eso se va a quedar ahí fijo, se va a quedar quieto. Listo. Ahora, la segunda parte de la animación después de construir el segmento es la circunferencia para la cual este segmento se convierte en diámetro. Entonces para ello lo primero que voy a tener que construir es, voy a activar la vista algebraica, creo que me puede ser algo útil. Voy a construir el punto medio entre A y entre C porque va a ser el centro de esa circunferencia. Y por ahora al punto C' yo creo que lo puedo ocultar porque no me interesa el punto sino el segmento que determina ese punto. Entonces voy a ocultar el punto C' para que no me haga estorbo. Y ahora voy a utilizar la otra transformación, la que vimos en el primer video, que es la de rotación. Entonces lo que voy a decir es que voy a construir una circunferencia con centro en D que contenga a C y A. Entonces va a ser una circunferencia que se va a empezar a animar y que va a rotar iniciando en C en contra de las manecillas del reloj hasta volver al mismo punto C. Entonces lo que voy a decir es que quiero rotar al punto C alrededor del punto D y me sale un cuadrito, una ventana emergente que me dice cuántos grados quiero que rote y si lo quiero además a favor o en contra de las manecillas del reloj. Bueno, da igual si es en contra o a favor de las manecillas del reloj, la verdad voy a escoger a favor de las manecillas del reloj, pero lo que sí es importante es que el ángulo no puede ser un valor fijo porque recordemos que tiene que ser un valor que se vaya animando conforme el deslizador vaya aumentando. Entonces en este caso, como lo vimos en el primer video en el que usábamos las rotaciones, pues voy a utilizar un condicional. Ese condicional, pues entonces, aquí está. Va a ser, la animación se va a llevar a cabo cuando el deslizador A tome valores entre 1 y entre 2. Es decir, cuando A sea mayor a 1, pero al mismo tiempo sea menor o igual a 2. Y en ese caso, cuando A esté en ese intervalo, pues voy a decir que haga la rotación. Ahora, la rotación pues la voy a hacer multiplicando 360 grados, que sería como el valor de la rotación total, 360 grados. Pero lo voy a multiplicar no por A, porque A en este caso va a tomar valores mayores a 1, entonces lo voy a multiplicar por A menos 1. Y como vimos en ese anterior video donde explicaba todo este truco de la rotación y los condicionales, cuando yo coloco la expresión A menos 1, cuando A está entre 1 y 2, al final lo que estoy obteniendo son valores entre 0 y entre 1, porque estoy restando una unidad a este intervalo. Entonces, por ejemplo, si A vale 1,8, al restarle 1 pues queda 0,8. Y entonces lo que estoy haciendo al multiplicar el 360 por este escalar que está entre 0 y entre 1 es diciendo que cuando llegue a su máximo valor que sea 1 pues va a haber hecho la rotación completa y que cuando A tome este factor tome el valor de 0 pues entonces la rotación todavía no se va a realizar. Ahora ya he considerado el caso de que cuando A esté entre 1 y 2 pues haga una rotación dinámica en función del valor de A. Y que en caso contrario, aquí me toca considerar dos posibilidades. Una es cuando A sea menor a 1 y la otra cuando A sea mayor a 2. Entonces cuando A sea menor o igual a 1, es decir, cuando se esté llevando apenas la primera parte de la animación, cuando se está construyendo este segmento, pues la circunferencia, la rotación, no tiene que ocurrir todavía. Por lo tanto voy a decir que en este caso la rotación sea de 0 grados. Pero que en caso contrario, cuando A sea ya mayor a 2, significa que ya cuando esté en la tercera parte de la animación, la rotación del punto C ya tiene que haberse realizado. Por lo tanto, pues voy a colocar aquí un valor de 360 grados, indicando que ya la rotación se va a tomar por completo hecha. Le voy a dar OK. Aquí me aparece un punto y pues como aquí estoy en el primer intervalo de la animación, cuando aparece el segmento, cuando A sea mayor a 1 es cuando va a empezar la rotación a favor de las manecillas del reloj como lo coloqué, hasta que llegue a A igual a 2
en donde ya pues habrá hecho la rotación completa y empezará la tercera parte de nuestra animación. Entonces acá lo único que me faltaría sería construir un arco que esté centrado en C, que arranque en C, centrado en D, arrancando en C y que vaya hasta C'1. Para eso pues entonces aquí hay una herramienta que es esta arco circular. Voy a tocar a D, toco el punto desde donde inicia y creo que seleccioné mal, ahora sí, arranco en D, toco el punto desde donde termina y ahora sí el punto desde donde inicia, que sería este de acá. Y si nos devolvemos, entonces en la primera parte de la animación está el segmento e inmediatamente cuando llega el segmento al final empieza la rotación y la construcción de la circunferencia y con ello pues ya, ahí aparecería nuestra circunferencia. Así como lo hicimos con el punto anterior, el que rotaba, el que hacía la homotesia, perdón, lo voy a ocultar porque el punto no me interesa, lo que me interesa es la curva. Entonces aquí ya tenemos como estas dos primeras partes de la animación y me faltaría solamente la tercera, que sería ya la construcción de las tangentes, pero para esa construcción necesito los puntos de intersección entre esta curva y entre la circunferencia dada. Entonces voy a utilizar la herramienta de intersección y selecciono las dos. Aquí me aparecen los dos puntos de intersección y F, y lo que voy a hacer a continuación es pues construir estas rectas, pero lo voy a hacer de la misma manera que lo hice con el segmento original, es decir, un segmento que se va agrandando desde uno de sus extremos hasta llegar al segundo extremo. Entonces en este caso va a ser un segmento que vaya desde C hasta E y otro que vaya desde C hasta F. Y eso va a ser la tercera parte de la animación cuando el deslizador varíe entre 2 y entre 3. Entonces para ello voy a utilizar otra vez el comando de homotesia. En este caso el centro de homotesia es C, porque el punto se va a ir hacia allá, se va a ir hacia E y hacia F, entonces selecciono primero a E, selecciono luego a C. Voy a volver a utilizar un condicional, pero este condicional ya va a ser cuando A esté entre 2 y entre 3, que es el último intervalo de la animación. Yo voy a colocar que en ese caso el factor de escala, es cuando A esté entre esos dos valores, sea de la forma A menos 2, para que pues tome valores entre 0 y 1 al restarle 2 unidades, y en caso contrario, es decir, cuando A sea menor o igual a 2, pues que tome 0, porque significa que en ese caso todavía no tiene que hacer ninguna animación. Voy a copiar esto de acá, le voy a dar OK, aquí está el punto E, voy a mirar que esté funcionando. Entonces acá vemos que la circunferencia se termina de construir y el punto se empieza a desplazar desde C hasta E. Ahí está. Y he copiado el código porque es el mismo que voy a utilizar para el segundo punto. Lo voy a copiar tal cual porque es el mismo. Entonces le doy OK y pues aquí está. Entonces ya aquí vemos como cuando llega a 3 aparecen las tangentes. Entonces voy a construir otra vez mis segmentos y ahora voy a ocultar al punto E y al punto F, los oculto y listo. Entonces si me devolviera desde el principio y empezara a desplazar mi deslizador, lo primero que aparece es mi segmento, luego aparece la circunferencia con la rotación y luego estos segmentos tangentes a la circunferencia que pues ya me permiten ver las tangentes. Listo, aquí pasó algo, bueno, no sé, algo pasó ahí, pero bueno, aquí ya se ve que la construcción está bien, funciona, se mantiene el dinamismo. Podríamos hacer algo adicional si quisiéramos mostrar la tangencia, y es que pues sabemos que cuando estas rectas son tangentes a la circunferencia, pues tienen que formar una perpendicularidad con respecto al radio. Entonces lo que podríamos hacer sería mostrar esa perpendicularidad. Entonces para ello lo que voy a hacer es abrir las propiedades del deslizador. Voy a colocar no hasta 3 sino hasta 4 el intervalo, es decir, como colocando un cuarto paso de la animación, un cuarto intervalo que va a ir de 3 a 4, y en ese lo que voy a hacer es que voy a construir un segmento que vaya desde A hasta E y desde A hasta F.
Entonces voy a utilizar otra vez la homotecia, selecciono E, selecciono A, otra vez coloco el condicional. En este caso ya va a ser cuando A esté entre 3 y 4, cuando sea mayor a 3 y cuando sea menor o igual a 4. Y en ese caso lo que va a tomar es A menos 3. Y en caso contrario lo que va a tomar es 0. Es el mismo razonamiento que utilicé para la anterior homotecia. Copio esto y ahora voy a mirar acá. Cuando yo amplío, ahí está, se está moviendo bien. Voy a seleccionar ahora a F, luego A, copio el mismo código y aquí está. De la misma manera que lo hice anteriormente, pues formo mis segmentos, que son estos de acá, oculto los puntos que no me interesan y pues ya está. Entonces una animación un poquito más elaborada. Se ve cómo aparece esto y cómo aparece esto. Ah, algo pasó acá. Miren que algo pasó con los segmentos que al llegar a 3 desaparecieron. Y tiene que ver con que el deslizador ahora lo coloqué fue hasta 4. Entonces lo que tendríamos que hacer es muy sencillo para solucionar eso. Lo que tenemos que hacer es que los segmentos una vez aparecen no desaparezcan, sino que se queden en pantalla. Entonces para ello lo que tendríamos que hacer sería simplemente llamar a los puntos que los determinan, que serían E' y F'. Voy a hacer doble clic en él para redefinir. Entonces acá tenemos el condicional que anteriormente habíamos colocado al programar estos puntos. Es este de acá donde decíamos cuando A esté entre 2 y esté entre 3, tome A menos 2 y en caso contrario tome 0. Pero ahora eso era suponiendo que el intervalo de 2 a 3 era el máximo intervalo del deslizador. Como ahora aparece un intervalo un poco mayor, que es el que va desde 3 hasta 4, pues nos toca considerar esa posibilidad. Entonces en lugar de colocar el 0, voy a colocar aquí otra condición. Y entonces va a ser que cuando A esté entre 2 y 3, pues vaya construyendo el segmento. Pero ahora cuando A sea menor o igual a 2, que sería como lo que está por debajo, entonces que tome 0, y en caso contrario, ahora sí cuando sea mayor, que tome 1. Entonces con este código dentro del if lo voy a copiar, le voy a dar a aplicar, le voy a dar OK y vamos a ver que nos funcione. Entonces aquí aparece nuestra curva, aparece nuestro segmento y miren que el segmento de arriba ya se queda mientras va apareciendo el último segmento. El de abajo no, porque no lo he reprogramado, entonces me toca reprogramarlo. Eso lo voy a hacer simplemente haciendo doble clic en F, cambiando toda la estructura que está dentro, le doy pegar, reemplazo, aplicar, OK. Creo que ya puedo ocultar al punto E', al punto F', inclusive, bueno, creo que así ya está bien. Vuelvo a mirar desde el inicio, aparece mi segmento, aparece mi curva, los segmentos tangentes, los radios de la circunferencia que formarían la perpendicularidad y pues ya está. Entonces acá podemos hacer más grande, más pequeño nuestra circunferencia, podemos cambiar la posición, la tangencia se debe mantener, la perpendicularidad también y pues algo pasa aquí cuando el punto está por debajo, no sé qué es, pero bueno, aquí ya estaría nuestra construcción de una animación utilizando la rotación y utilizando también la homotecia. Es decir, ya estamos utilizando dos transformaciones de manera simultánea, utilizando los condicionales, que es una pieza clave para ello. Pues bien, eso sería todo entonces para este video. En un tercer video pues utilizaríamos una nueva transformación para hacer animaciones cada vez más complejas. Ya llevamos dos, vamos luego en el siguiente video por la tercera, pero pues eso será en una próxima oportunidad. Ya por el día de hoy pues dejamos hasta ahí. Eso sería todo y pues no hay nada más que decir, entonces adiós.